Bueno, buenas tardes para todas y para todos. En primer lugar, bueno, agradecerles por interesarse en el Congreso Tendencias, que es un espacio súper rico para que nada, podamos debatir, charlar sobre todo lo que tiene que ver con la innovación en lo que tiene que ver lo digital, lo escénico y lo audiovisual. Eh, Agradecer a la Universidad de Palermo también por organizar este tipo de actividades que nos permiten encontrarnos, incluso en momentos donde es difícil encontrarnos. Este tipo de espacios los considero súper necesarios y esenciales. Así que bueno, también agradecer a la universidad y a la organización en este caso, por haberme convocado por el mes de octubre, si no me equivoco, me convocan para pensar en un panel, una mesa, en donde podamos conversar sobre diferentes experiencias, ¿no? Experiencias que tengan que ver con el audiovisual, que es la materia a la que me dedico. Y yo no podía dejar de pensar cuando me invitan a armar este panel en la situación que estamos viviendo, ¿no? Digo, el arte siempre atraviesa edades y las cosas que pasan, entonces era como muy difícil poder desarrollarlo de lo que estaba pasando. Y me pareció una buena oportunidad, por el cariño y por la admiración que tengo por las tres colegas con las que comparto panel, armar una actividad con ellas, en donde podamos también interconectarnos, incluso estando en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, priorizando también esta posibilidad que nos dio esta situación extraordinaria que se dio durante el 2020 y que se sigue dando durante el 2021, de poder compartir un congreso internacional tan importante como este, en donde podamos estar desde nuestros diferentes lugares del mundo hablando y conversando sobre audiovisual. En este caso, el panel básicamente de lo que se va a tratar es de cómo pensamos en los contenidos a través de la producción, de la distribución y la exhibición, desde las diferentes plataformas digitales transnacionales, ¿no? Cómo el lenguaje cinematográfico tiene que ayornar a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas y a pensar en esto de que el espectador, tal y cual nosotros lo concebimos durante el siglo XX y el siglo XXI, pensado como un suscriptor o como un usuario, ¿no? Cómo poder interrelacionar eso y que el arte y el comercio puedan tener una relación rica, que no haga que las obras artísticas pierdan rigor cultural, sino que también sean un producto que además de ser algo vendible, puedan ser algo que aporte al acervo cultural. Así que en ese sentido, nada, esta mesa me pareció súper interesante para armarla y para que charlemos de todo esto y las diferentes experiencias. Presento bueno, a mis compañeras que me acompañan en la mesa. Está Julia Scarone. Julia es licenciada en imagen y sonido, es argentina, es autora, es storyteller, es docente y básicamente lo que me motiva siempre a convocar a Julia para estas actividades es que siempre se va reinventando y se va actualizando y siempre está a la vanguardia de lo que va pasando con la creación de contenidos, así que me pareció interesante que esté. Después la tengo a Ilana Dan Luna. Ilana es una colega muy querida que tuve la suerte de conocer en un congreso en la Universidad de Londres. Ilana es de Phoenix, de Arizona, de Estados Unidos, así que bueno, también celebro que pueda estar acá, con el bagaje enorme que tiene en literatura. Es una profesional súper formada en lo que tiene que ver con las artes combinadas y cómo la cultura se va a ir diversificando también, además de ser una compañera súper comprometida con las cuestiones de género y diversidad, así que también me pareció interesante que esté, así que también agradezco que se haya hecho el tiempo y el espacio. Y por último, Ingrid Rodea, a quien también conocí a través de Ilana, y estoy muy contenta de que esté aquí. Ingrid es la directora del Femme Revolution Festival, que ahora nos va a contar bien qué es, que básicamente es un espacio de exhibición para contenidos de género y diversidad de Ciudad de México. Ingrid es de Ciudad de México. Y bueno, pensé también en esto, ¿no? Cómo conectar un festival que se gesta de una manera y después tiene que virar a otra modalidad, no solo por la pandemia, sino también por esto que hablábamos, ¿no? Por el auge de las nuevas tecnologías. Así que me pareció como súper interesante que estemos las cuatro acá charlando. Así que nada, primero agradecerles a las tres por sumarse, por comprometerse y por brindarnos un ratito de su conocimiento y de su experiencia. Bueno, para que empecemos a charlar y dejar un poco las presentaciones, me gustaría que empiece Julia, que nos cuente un poco, nada, qué te disparó cuando armamos esta mesa, qué te disparó a pensar en los contenidos y la digitalización del audiovisual. Bueno, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Muchas gracias, Cami, por haberme tenido en cuenta, digamos, para esta mesa. Es un placer.
compartir, digamos, además con grandes colegas. Bueno, yo, como dijo Cami, soy Julia Escarone, soy autora, y la realidad es que yo me crié, digamos, con el lenguaje televisivo. De hecho, hasta el día de hoy yo sigo diciendo que soy autora de cine y televisión, digamos. Y un poco que más allá del contexto que estamos viviendo hoy, digamos, que potenció y exacerbó, digamos, todo lo que, o aceleró, digamos, ciertos procesos. Todo esto viene sucediendo de un tiempo a esta parte, desde que la televisión, digamos, viene perdiendo terreno en relación a la producción de contenidos de ficción, sobre todo. ¿Por qué? Porque con la aparición, digamos, de las plataformas OTT, o sea, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, HBO Go, digamos, como las más populares, empezó a perder terreno porque empezó a perder también cierta potestad. La televisión, digamos, tenía una de las grandes potestades que era la programación, o sea, estábamos todos, yo me acuerdo cuando, no sé, cuando de repente arrancó The Walking Dead, allá por el año, bueno, no me acuerdo, pero que todavía, digamos, no estaba, o sea, alguien hablaba de Netflix y era como que vieron esas cosas nuevas cuando uno todavía no confía, tipo, pero ¿cómo pagás? Y lo pagás en dólares, y sirve, no sirve, tiene buenos contenidos, ¿cómo? Vieron que siempre todo lo primero, sobre todo, no sé, entre generación X y millennials, es como, ¿te parece poner la tarjeta acá? No me estarán, no me querrán robar. Bueno, como en ese cuco, digamos, estábamos todos entre qué. Nos sentábamos a mirar televisión y empezábamos a escuchar, en mi caso, la primera que escuché fue Netflix, esta plataforma de contenidos y que vos podías ver por internet, con Smart TV, bueno. La cuestión es que yo me acuerdo que cuando arrancó The Walking Dead, para mí los lunes eran sagrados. Lunes a las 22 horas era cenar antes, porque tengo un temita con los zombies y el asquete que me daba, pero sin embargo me atraía mucho. Entonces digo, era cenar antes y a las 22 que se callaran todos, porque yo tenía que poner Fox, digamos, para mirar The Walking Dead. Eso quedó en la historia, o sea, de hecho yo se lo cuento a mi hijo, yo tengo un hijo adolescente, se lo cuento a mi hijo, que el otro día me dio mucha risa porque me dijo, llamó por teléfono a un teléfono fijo y me dijo, este tono es el tono del ocupado, ¿vieron el tú? Mi rey, él nunca le habló un teléfono fijo, no sabe cómo es ocupado, digamos, pero bueno, al margen, digamos, él no entiende cómo yo me sentaba, digamos, a mirar televisión, así como a rajatabla a esa hora y esperando el corte, tipo el corte era hacer pivo, hacerme un café, una cosa así, o sea, todo eso quedó obsoleto. ¿Y qué empieza a pasar? Los programadores, digamos, de las cadenas y los canales, que claramente nos excedían y nos decían a qué hora nosotros nos teníamos que sentar, empiezan a quedar obsoletos. Y el lugar del programador, ¿quién lo toma? El espectador. Cuando nos animamos, digamos, a empezar a explorar las plataformas como Netflix, lo que empieza a pasar es que se da un fenómeno entre el espectador y el consumo que empieza a tener que muchos lo llaman, como popularmente, my time, my way, digamos. O sea, es a mi tiempo y a mi manera. Entonces, esto que hoy llamamos maratones y que nace, digamos, con la televisión, pero también impuesta, digamos, esas maratones de la sitcom tipo de Warner o de Sony, esto de las maratones y de estar de repente viendo una serie durante todo un día y terminarla, empieza, digamos, a cambiar el consumo y la percepción que nosotros tenemos del espectador, porque además el espectador tiene millones y millones y millones de opciones de contenido, ¿sí? Entonces, uno de los grandes desafíos que empezamos a tener los autores con la aparición, digamos, de estas plataformas que tenían una gran pluralidad de contenidos, es cómo hacemos para captar la atención del espectador, que es lo más difícil, que no eligió como yo elegía sentarme a las 10 de la noche, que eso era medio análogo a pagar la entrada al cine, digamos, o sea,
hoy por hoy, ustedes vieron que teniendo a disposición tanto contenido, la elección que hacemos como consumidores, como espectadores, es muy random. O sea, hay veces que sí, vamos recomendados, pero sobre todo yo me di cuenta en tiempos de pandemia, consumí tantas series que de repente era medio random. De hecho, Netflix tiene ahora una herramienta que es un random. Es apretá acá y nosotros te decimos qué ver. Digamos, no sabes qué ver, apretá acá. Digamos, es como ya Netflix, digamos que es uno de los grandes bancos de datos y de información sobre los espectadores y el consumo, ya sabe que hay veces que no sabes qué ver. Entonces te da la opción de, a ver, nosotros elegimos por vos, ni siquiera tenés que elegir. Digamos, pero volviendo un poco a esto, pensar, digamos, los contenidos también tuvo mucho que ver con el análisis del mercado. O sea, empezar primero a dibujar un nuevo espectador, inclusive con la base de los consumos propios, ¿no? Y con la base de los movimientos que uno hacía como espectador. Entonces, por un lado, pensar al nuevo espectador y por el otro, empezar a analizar como mucho más fuertemente el mercado, digamos, para el cual nosotros estábamos escribiendo. Entonces, por ejemplo, por hacer así un repasito muy chiquitito como de las 3 más grandes o más conocidas pantallas de streaming, Netflix, por ejemplo, tiene como prioridad el volumen, ¿no? Entonces, de repente en Netflix nosotros lo que vemos es una gran cantidad de ingresos semanales de series, de películas, de todo que no necesariamente, digamos, es de calidad. De hecho, no sé, yo creo que viendo Netflix saco una de cada 10 que me gustan y una de cada 30 que digo, wow, calidad. Después aparece Amazon, digamos, o al menos lo que yo estoy haciendo es como un historicismo acá en Argentina, digamos. Después empieza a sonar Amazon, entonces nos volcamos a Amazon, que Amazon lo que tiene es series de calidad, digamos, prioriza calidad por sobre volumen. Entonces, lo que empieza a ofrecer esta plataforma es historias de muy buena calidad. Y HBO Go, que aparece, digamos, más o menos acá en Argentina como Amazon al mismo tiempo, y que no solo prioriza, digamos, la calidad, sino que además tiene la intervención de grandes figuras. Entonces, que no solamente son las que están frente a la pantalla, digamos, los actores, sino que además grandes directores, grandes escritores, grandes productores. Entonces, de repente, digamos, lo que tenemos que empezar a hacer los autores es mirar mucho más en detalle el mercado y ayornarnos a un espectador que está a una flechita de atrás, digamos, una flechita de volver, de sacarnos, ¿sí? O sea, de olvidarse de lo que está viendo. De hecho, yo tengo 1500 series empezadas y a los 5 minutos me voy. Entonces, digamos, siempre hubo una gran regla de oro para los autores, que fue, en los primeros minutos tenés que captar, digamos, la atención del espectador, ¿sí? Bueno, hoy eso es básicamente imprescindible, digamos. Nosotros teníamos, o por lo menos acá en Argentina, producciones que arrancaban, por ejemplo, con todo el respeto, digamos, a esas producciones, ¿no? Pero que arrancaban, por ejemplo, con un bote en un medio del lago y teníamos 5 minutos a un pescador esperando que la caña picara y no picaba nunca la caña. O sea, ni siquiera es que íbamos a tener el pescador teniendo éxito. O sea, no, 5 minutos a la espera ahí, igual que el pescador, de la caña que picara y nada. Entonces, digo, lo que empieza a pasar es que eso no puede pasar. Digamos, empezamos a replantearnos que ese tipo, digamos, de ingresos ya no están funcionando. Digamos, quizás antes, las generaciones anteriores le daban un tiempito más. Entonces decían, no, bueno, ya va a arrancar. Quizás
esperaban tipo hasta el minuto 10 a ver si la pregunta activa, digamos, si aparecía el conflicto, si nos empezábamos a preguntar algo, si la presentación del personaje estaba buena. Bueno, no, ahora no, ahora pasan no los 5, sino un minuto del pescador ahí y chao, perdimos al espectador. Entonces, lo que empieza a suceder es que necesitamos atraer su atención y su interés. Hay un concepto, digamos, que es viejísimo, muy, muy, muy viejo, que es el concepto de AIDA. Es un concepto que nace a fines del 1800, imagínense. Es un concepto acuñado, digamos, para la publicidad de aquel momento, también muy vieja, pero digamos que con los años fue, digamos, manteniendo su vigencia, por supuesto, con la aplicación, digamos, la mutación en la aplicación según la disciplina que lo utilizara y según las necesidades, digamos, del contexto. Entonces, como para tenerlo en cuenta, para empezar a pensar los contenidos, para mí lo que es sumamente importante, más allá de la continuidad, de trasladar esto, digamos, a la continuidad de todo el contenido, es que nosotros tengamos la capacidad de atraer a nuestro espectador desde el minuto cero, ¿sí? Entonces, este concepto, el concepto de AIDA, que básicamente es una sigla que es atención, interés, deseo y acción, básicamente lo que te dice es, necesitas la atención de tu espectador. Hoy por hoy con el estudio del storytelling y las neurociencias, nosotros sabemos que la atención, digamos, ingresa por una parte del cerebro y el interés por otra, captando otra parte del cerebro, digamos. Por un lado está el reptiliano y por el otro el límbico, que está relacionado a la emoción. Entonces, atención e interés van de la mano, ¿sí? Yo tengo que lograr captar la atención y eso va a despertar el interés del espectador en mi serie o en mi película. ¿Cómo? Por ejemplo, me acuerdo que vi cuando apenas inició Penny Dreadful, que es una serie, digamos, que si no la vieron está buenísima, rescata, digamos, los grandes clásicos del terror en una sola serie, los grandes personajes de los clásicos del terror unidos a una serie, digamos, o sea, enmarcados en una serie. Yo me acuerdo que cuando arranqué la serie, dije, bueno, más o menos viene bien, o sea, arranca en una casa, es de época, arranca en una casa muy pequeñita, muy humilde, una mamá durmiendo con su nena, a la mamá le dan ganas de hacer pis, sale, digamos, de su catre y de su pieza, corre la cortina, sale, se mete a un bañito. En el baño, digamos, tiene el inodoro y una ventanita por detrás, entonces ella ahí, sentada, haciendo sus necesidades, espera, está por terminar, y cuando está por terminar, un mono rompe la ventana y se la lleva, digamos. Y yo quedé como, ¿y esto? ¿Qué pasó? O sea, digamos, ese tipo de inicios son los que necesitamos para que el espectador siga queriendo ver. Digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Estaba haciendo pis, se la llevó un monstruo, quedó la nena ahí. O sea, porque encima después la nena viene, mamá, mamá, o sea, no entiende nada. Digo, bueno, la idea es que nosotros podamos captar la atención del espectador mediante ¿qué? Mediante la sorpresa. O sea, de alguna manera es como violar la expectativa del espectador, por decirlo de alguna manera, pero nunca eso que nosotros estamos, esa traición, digamos, que estamos cometiendo, tiene que ser inferior a tiene que darle un resultado inferior a la expectativa que tenía el espectador, digamos. Siempre el espectador va a tener una expectativa, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer al inicio, sobre todo, es traicionar esa expectativa, no cumplirla, pero llevarla mucho más arriba, es decir, superarla. Esto se logra, digamos, hay alguien intentando entrar a la sala. Esto se logra intentando ponerse en la piel del espectador, pensar en las posibilidades que va a pensar el espectador en cuanto a la resolución de esa escena y llevarla mucho más arriba a esa resolución para que supere ampliamente la expectativa. Eso ya es
una gran pata, digamos, que tenemos para captar al espectador en relación, digamos, a su atención en la serie, ¿sí? Después vienen el deseo y la acción, que el deseo básicamente está linkeado con lo emocional. En el storytelling nosotros hablamos mucho del vehículo emocional, que básicamente digamos, va de la mano de la empatía que genere el espectador o quien tengamos adelante en relación a nuestra historia, y la empatía en una historia siempre viene de la mano del personaje. Entonces, el deseo de seguir viendo se va a concretar cuando nosotros hagamos una buena, muy buena presentación de nuestro personaje, que básicamente muestre lo interesante y lo empático, digamos, que tiene este personaje para ofrecerle al espectador. Y básicamente, después nos vamos a ir al conflicto, que es nuestro llamado a la acción, digamos. La acción, la A de Aida, la A final, tiene que ver con qué, con el llamado a la acción, digamos que en este momento que el storytelling está teniendo mucho auge, está muy de moda. Entonces es el llamado a la acción que básicamente es a nuestro espectador ya metido en la historia y queriendo ver absolutamente todo lo que pasa. Entonces, como para hacer un resumen, pensar los contenidos, para pensar los contenidos tenemos que pensar primero en esto. Hay una constante que tiene que ver con sorprender a nuestro espectador, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos es, sobre todo en esta generación, digamos, de millennials para abajo, hay como una cosa de ansiedad que traiciona y que dice, wow, que en esta película no pasa nada, digamos, en esta serie no pasa nada. Bueno, nosotros tenemos que intentar acelerar, digamos, el ritmo, puede ser, de nuestros contenidos, pero no solamente con el movimiento interno, digamos, es decir, acelerando como si estuviésemos escribiendo una película de acción, sino también con la intervención de nuestro espectador. Nosotros tenemos que a nuestro espectador darle intervención, sobre todo porque es un espectador que además está mega, hiper acostumbrado a situaciones de inmersión, sobre todo con los videojuegos. Entonces, si nosotros tenemos un contenido que propicia a un espectador pasivo, digamos, que no tiene que pensar, que no tiene que realizar ninguna hipótesis, que no tiene que adivinar nada, al espectador le encanta adivinar, esto debe ser porque, mirá, me mostraron este cosito porque acá, digamos, al espectador eso le fascina. Entonces, la idea es que nosotros podamos acelerar esta captación de la atención del espectador con un contenido que sea más intuitivo, por decirlo de alguna manera, es decir, que lo haga participar mucho a nuestro espectador, que lo sorprenda, no siempre claramente, porque si no, tanta sorpresa deja de ser sorpresa, que lo sorprenda en resoluciones de escenas, en resoluciones de situaciones, que tenga grandes personajes, ¿sí? Nosotros necesitamos generar grandes personajes, ¿para qué? Para generar una gran empatía. Sin empatía nosotros no vamos a conquistar nunca a nuestro espectador. Entonces, si nosotros necesitamos que nuestro espectador esté ahí, haciéndole barra, haciéndole hinchada, digamos, a nuestro protagonista, necesitamos que se genere una fuerte empatía entre el espectador y el protagonista. Entonces, la mejor manera es crear grandes personajes, personajes que sean dimensionales, como dice el gran querido Robert McKee, la gran querida Linda Seeger, personajes que tengan dimensiones, personajes que tengan facetas, personajes que tengan contradicciones y que sean, digamos, sin ser seres humanos, que sean lo más parecido. Entonces, la identificación va a ser claramente automática, ¿sí? Entonces, necesitamos crear contenidos sorprendentes, con grandes personajes y tramas, digamos, que puedan acelerarse en relación a la participación, digamos, que nosotros tengamos con nuestro espectador. A mí me parece que esto implica un gran desafío, o que viene implicando, digamos, un gran desafío, porque a nosotros los autores nos hace como descartar mucho más. O sea, yo trabajo como con la teoría del tercer descarte, que es, ok, tengo que escribir una persecución. Bien, escribo una, la descarto, ¿cómo la llevo más arriba? Lo pienso, lo hago, la llevo más arriba, la escribo, la descarto y me quedo recién con una tercera versión de una persecución que sé que va a estar, digamos, muy arriba y que probablemente sea
aporte algo nuevo, porque también desde los contenidos nosotros tenemos que aportarle al espectador ciertas revelaciones, digamos, revelaciones que pueden ser información que el espectador nunca escuchó, que eso se agradece muchísimo, o una manera diferente de ver las cosas. De repente tenemos un personaje que dice una definición del amor que nunca se nos había ocurrido, eso también se toma como una revelación y se agradece mucho. Entonces, nada, un poco que tiene que ir por ese lado, digamos. Tenemos que utilizar nuestra creatividad al máximo, que parece una obviedad, pero no siempre lo hacemos. Tenemos que intentar no caer en lugares comunes o lugares viejos. Digamos, no siempre lo que funcionó funciona hoy, digamos, porque nuestro espectador ha cambiado muchísimo. Y bueno, digamos, todo el tiempo estar en la vanguardia, ver cosas nuevas, ver cosas raras, ver cosas de otros países, porque además nuestros contenidos tienen que ser universales, digamos, ya la comedia costumbrista o la novela costumbrista está como empezando a quedar de lado, lo que está como demasiado arraigado, digamos, a lo cultural, empieza a ser inentendible en esta universalidad. Entonces también los grandes desafíos es poder anclar, digamos, nuestra historia en nuestra cultura, pero hablar de temas universales para que esto pueda llegar, digamos, a la mayor cantidad de espectadores, y que tenga la ductilidad suficiente como para, no sé, que de repente nos vean en Corea y lloren, digamos. Básicamente, eso es pensar los nuevos contenidos desde mi punto de vista. Cuando quieras, Cami está silenciada. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, impecable como siempre. Agradecerte porque en primer lugar creo que en 20, 25 minutos nos diste el know-how de la escritura creativa, o sea, así que nada, el poder de síntesis y de efectividad me pareció maravilloso en primer lugar. Así que Gracias. lo celebro y agradezco. Y nada, como tres o cuatro cosas para retomar de lo que dijiste que me pareció súper interesante relativo a lo que estamos conversando acá, en esto de pensar los nuevos contenidos, ¿no? En primer lugar, el ejemplo puntual que pones de lo de Walking Dead, te diría que es hasta bastante moderno y ya lo tomas como obsoleto. Ni hablar de la época de las telenovelas, ¿no? En donde, bueno, era a esa hora esa telenovela y después no había manera de poder volver a verlo, o sea, era como, ya está y te lo perdiste, ¿no? Entonces, Totalmente. además, en el caso de las telenovelas convencionales, era también, al otro día lo veías y, o sea, no es que, en cambio, lo que pasa ahora con los contenidos, que pudieron dar un salto más en lo que tiene que ver con la trama y una cantidad de subtramas también mucho más interesante, y te perdés un capítulo y sí es un tema, pero en las telenovelas, digamos, lo que nosotros acá llamamos tira diaria, te perdés no pasaba nada, pero era como todo un ritual. Bueno, de hecho, en nuestra cultura era algo como súper arraigado, y ni hablar en otros países de la región. Bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil es un país que cuando estaba la telenovela de O Globo separaba Brasil, o sea, estamos hablando de un país que, nada, quintuplica la cantidad que tenemos nosotros en Argentina, y era un país parado para ver la telenovela, porque hay una idiosincrasia que tiene que ver con el contenido, y cómo ese contenido también atraviesa la cotidianidad de las personas, ¿no? Porque también al otro día era, acá también incluso en los 90 y demás, pero en Brasil incluso hasta hoy sigue siendo que al otro día se habla de lo que pasó en la telenovela o en la tira del día anterior, y estamos hablando de un contenido de ficción, ¿no? Bueno, ni hablar hoy por hoy también todo lo que tiene que ver con los contenidos de actualidad política y demás, que nada, en el prime time, incluso eso sí sigue pasando. Por ahí pasa más en lo que tiene que ver con programas de estudio que con ficción, ¿no? Hablando de televisión abierta, digo. También, hoy por hoy, lo que sigue Exacto. pasando en televisión abierta en el horario central es lo que después, no solo que sea el día siguiente, sino que instantáneamente se replica en las millones de redes sociales que hay, y
hoy por hoy lo que es un beneficio en un montón de cosas, también es un arma de doble filo, es que todos tenemos un arma de comunicación a la mano, ¿no? Eso está espectacular, porque todos podemos opinar, ¿no? Entonces democratiza más el acceso a los contenidos, pero también es algo súper peligroso, ¿no? Porque, digamos, el valor y el peso que tienen nuestras palabras y el alcance que pueden tener es infinito, es inmedible y a veces pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces, nada, eso también tiene su pro contra como todo, pero a veces me parece que nosotros como espectadores, o en este caso como suscriptores, que es lo que charlábamos un ratito antes de arrancar la charla, a veces no medimos la dimensión de eso. Entonces es como súper interesante poder pensarlo de esa manera. Lo mismo lo que Juli también mencionaba, esto del rol activo o pasivo del espectador, ¿no? Que era también lo que charlábamos antes de comenzar. El espectador, nosotros, digamos, en el lenguaje cinematográfico siempre lo veíamos como una persona súper activa, en primer lugar porque era una persona que decidía ir película, tenía que mover de su casa, pagaba una entrada y era todo un evento ir al cine, ¿no? Y hoy por hoy es como medio de descarte, como pasar revista. Bueno, a ver este si me gusta, bueno, no, 5 minutos. Digo, primero que todo ese ritual cinematográfico se perdió, no podemos decir que no, por más nostálgicos que seamos, es cierto que ese ritual se perdió. De vuelta, los pro se masificaron de una manera impresionante, porque uno llega hoy a lugares que no hubiese llegado nunca, ni hablar en la época del film, en la época del digital, en lo que tiene que ver con la programación y exhibición en una sala convencional. Y en segundo lugar, esto también que hace que las plataformas nos convierten en un sujeto pasivo de la exhibición, esto de serie y me pone, bueno, 5 4 3 2 1 empieza otro capítulo, es como, pará, no me diste tiempo ni de ir al baño, es como cuando estás tomando una cerveza con un amigo, yo no tomo cerveza, pero el ejemplo es con la cerveza, ¿no? Estás tomando cerveza con un amigo, es, no, no, ya está, esta es la última, no tomo más, no, bueno, pará, y te ponen la cerveza acá y bueno, te la vas a tomar la cerveza. Esto tiene que ver con la misma imponiendo cosas en los que yo tengo que consumir ese contenido, ¿sí? Porque el capítulo siguiente empieza en 10 segundos, no hay tiempo para, ¿no? Entonces también, ahí es un poco lo que hablaba Lili, esta habilidad de tener un contenido que sea lo suficiente, que genere la suficientemente intriga, como para que yo no quiera poder tener autonomía sobre esos 10 segundos de decidir si lo sigo mirando o no. Entonces, esa es como una fórmula infalible, ¿no? La plataforma me lo impone, pero el autor también me dejó servido a que yo quiera seguir mirando eso y no quiera parar. Eso me parece que es lo atractivo y lo adictivo, ¿no? De consumir contenidos en el... Así que nada, súper interesante, Juli. Y bueno, un poco retomando también lo que Juli planteó, esta semilla que tiene que ver con, bueno, crear un contenido lo suficientemente atractivo para que Panteras y haga su recorrido internacional. Me gustaría darle la palabra tanto a Ilana Luna como a Bea para que nos cuenten un poco cómo es esto también, no solo de crear contenidos, sino de, en primer lugar, generar una exhibición como un festival de cine con todo lo que eso implica, en esta nueva realidad que tiene que ver con lo digital y en lo que, por supuesto, seleccionar contenidos. Ustedes visualizan contenido de todo el mundo, ahora nos van a contar, bueno, cómo es ese proceso de decisión, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se usan? Y lo que debe costar también dejar afuera contenidos. Imagino que habrán visto cosas espectaculares de todas partes del mundo. Así que bueno, nada, Ilana, Ingrid, las presento juntas porque son una dupla súper que trabaja en conjunto, así que las presento juntas para que, bueno, nos cuenten, ¿no? Cómo se vive esto en Estados Unidos, en México y en toda Latinoamérica, incluso en Europa, porque sé que también trabajan con contenidos transnacionales, así que cómo es este inmenso trabajo que hacen. Bueno, sí, bueno, antes que nada, Julia, me encantó tu plática, tomé notas, me sentí muy identificada porque crear un proyecto de cualquier tipo, un proyecto creativo, creo que no se aleja para nada del proceso de creación de escritura que tú acabas de nombrar, ¿no? Crear el Festival de Cine, el Fan Revolution, fue un proceso creativo muy similar a lo que acabas de decir. Que tiene que ver desde la selección
bueno, más bien para llegar a la selección de los contenidos, tú ya tienes que saber perfectamente a quién le estás hablando, ¿no? ¿Cuál es tu público? ¿De qué manera, cuál va a ser el tono? ¿Cómo vas a causar, cómo vas a crear sorpresa, expectativa en el espectador y todo lo que estamos hablando? Las redes sociales definitivamente ahorita son una gran herramienta y una gran oportunidad, es como un espacio de oportunidad tremendo para conectar, pero también, como bien dices, Camila, la atención de los espectadores se pierde en 5 segundos, ¿no? Todo es sumamente rápido y volátil y tienes que tener muchísima claridad de lo que quieres decir y de lo que vas a comunicar. Y bueno, un festival de cine, por lo menos las características que tiene no se disparan, son muy diferentes a lo que hemos hablado. Film Revolution lo que hace el diferencial con otros proyectos es seleccionar contenidos cinematográficos para un nicho muy especializado y tiene que ver con reclutar prácticamente de todo el mundo haciendo un trabajo de investigación y de búsqueda de personajes femeninos contemporáneos del cine independiente para poder traerlos en una sola plataforma. Bueno, en esta ocasión ha sido una plataforma, en la edición anterior era un proyecto en físico, pues para un público específico. Y bueno, pues empiezo con eso. Ilana, no sé qué quieras aportar. Bueno, quisiera decir que lo que dijiste al final, Julia, de los grandes personajes, ha sido como uno de los puntos de encuentro más importantes, porque de hecho cuando Ingrid y yo nos conocimos fue un momento muy interesante, no nos conocíamos, coincidimos en un evento en el Senado de la República Mexicana y estamos en un evento sobre arte, activismo, género y derechos humanos, cosas que nos interesan. Yo por mi investigación como profesora, que trabajo con mujeres cineastas desde hace mucho tiempo, y por casualidad nos conocimos, voltea y me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y así, sin presentarse ni nada, así, y yo le dije, bueno, yo trabajo con mujeres cineastas. Y me dice, qué bien, estoy haciendo un festival. Y así en 5 segundos ya entendimos que nos entendíamos, ¿no? Y así, al sentarnos a hablar, me presentó el proyecto del festival un año, 2 años, de hecho, antes de que lanzáramos el primer festival en físico, y empezamos a decir, o sea, entender que lo que queríamos era casi lo mismo, que es dónde encontramos personajes femeninos entrañables, que se parezcan a nosotras, que sean que sean personas reales, ¿no? Que se vuelvan reales en la pantalla, que no sean estereotipos, que no sean como no sé, como instrumentos de los hombres que hacen la acción en la película, ¿no? Porque muchas veces somos muebles en pantalla, ¿no? O sea, muebles muy bellos, pero muebles al final, ¿no? Las novias, o sea, tenemos roles muy específicos, las mamás, las novias, las cómplices, que siempre están apoyando a que alguien más actúe. Y la idea era encontrar personajes mujeres activos como los hay en el mundo, y eso fue como el punto de partida, ¿no? De por qué queríamos hacer este tipo de festival en físico en un principio, y bueno, pues ya vamos a hablar un poco más de cómo se viró a lo virtual, pero eso, o sea, a mí me toca la experiencia, de hecho, de estar en la Ciudad de México, estar en Buenos Aires, y uno va con un taxista o una taxista y dice, ¿a qué se dedica? No, trabajo con cine y mujeres. Pero no hay mujeres cineastas. O sea, es una cosa que se dice así como una percepción, digamos, pública de que no existen las mujeres cineastas, que evidentemente no es cierto. Evidentemente las mujeres son fundamentales para las industrias desde siempre, pero esa percepción de que los grandes directores son hombres, que los grandes directores y los grandes personajes de la historia son hombres, pues es algo que necesita cambiarse radicalmente en la percepción pública. Y de alguna forma esa idea de hacer un festival y luego de llevarlo a la plataforma virtual es normalizar
esa percepción nueva de que las mujeres estamos en el cine, estamos trabajando y estamos haciendo contenido buenísimo, interesante para todos, no solo para las mujeres, ¿no? Ingrid. Sí, bueno, totalmente. Y retomando un poco el principio de la conversación, que es cómo hacer un producto cultural de entretenimiento, pero que también sea sustentable económicamente y que pueda y que tenga un impacto. Y hay muchas cosas que nivelar en el proceso creativo, ¿no? No puedes únicamente abocarte a crear sin pensar a quién le estás hablando. Y creo que esa es una negociación que se tiene que hacer permanentemente con los productos que tú estás creando. El festival es un ejercicio muy particular en el tema de la amplificación de un proyecto, ¿no? Este proyecto surgió pues de una idea, de aterrizar una idea, de una investigación muy profunda acerca de personajes femeninos, pero también de delinear muy bien un discurso. Una vez que el festival salió a través de redes sociales, se volvió viral por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque estaba muy bien aterrizado a nivel de conceptos, a nivel de imagen, de cómo se veía, de lo que proponía, de lo que decía. El festival llegó a 132 países solo con una convocatoria para películas en competencia. De esto fueron los 5 continentes prácticamente y nos llegaron más de 4,000 películas para seleccionar la muestra final que iba a comprender el festival. Entonces, es un ejercicio muy interesante, es un proyecto de éxito en ese sentido y que tiene que ver mucho con entender muy bien qué es lo que quieres comunicar, cómo la aterrizas, de qué manera, cuáles son tus herramientas y utilizar pues las redes sociales que ahorita sí es un espacio democrático que abre muchísimas posibilidades, pero también entender que puedes perder la atención de la gente en 5 segundos, ¿no? O sea, es algo que tienes que estar trabajando todo el tiempo. Por temas de pandemia y demás, el festival empezó a cuestionarse, empecé a cuestionarse hacia dónde llevarlo, ya que este es un proyecto que naturalmente tiene una condición de tener una experiencia física, y fue cuando surgió la posibilidad de crear una plataforma, y ahí te enfrentas a una cantidad nueva, un universo entero de posibilidades con las que tienes que negociar nuevamente. Y bueno, pues ha sido toda una experiencia interesantísima en ese proceso. Y pensando desde de mi lado de programadora del festival, yo iba seleccionando en base a la dirección y la visión de Ingrid. Bueno, lo hablamos siempre juntas, ¿no? Somos buen equipo y tenemos otro codirector, Rafael Marín, que no está aquí con nosotros, pero somos un equipo muy unido, discutimos las cosas de una forma muy profunda y nos movemos con mucha agilidad. Precisamente, virar hacia lo virtual fue algo que habíamos pensado para ya en 5 años, ¿no? Ya una vez que establezcamos bien el festival, ya sucede en la Ciudad de México, ya vamos a empezar a hacer como esas incursiones. ¿Por qué? Porque es importantísimo entender, bueno, en los países, sobre todo en Latinoamérica, sabemos que estamos en las capitales y es como si la cultura no existiera fuera de estar en Buenos Aires, en la Ciudad de México, lo cual no es cierto, lo sabemos que no es cierto, pero es muy difícil para las personas que viven fuera de esos lugares, de esos centros, ¿no? En Estados Unidos sería Nueva York y Los Ángeles y Miami, ¿no? Donde hay como esas industrias, y si no estás donde hay un festival, ¿qué haces, no? Como joven, ¿cómo accedes a contenido que te hable, que te inspire, que te haga crecer? Entonces, pues ya habíamos planteado desde antes la idea de crear una plataforma, y la pandemia pues nos dio la excusa de tener que entrar a full y decir, esto lo vamos a hacer con todo el corazón y toda la energía y todo el espíritu que tenemos, porque precisamente queremos poder alcanzar a personas que no llegarían siempre a las salas de cine tal vez, o a las salas de cine de arte, ¿no? Y volviendo un poco a lo que discutíamos antes de empezar oficialmente la charla, esa pelea entre lo comercial
y lo cultural, pues es una falsa dicotomía, ¿no? Y lo sabemos. Y una de las cosas que buscamos realmente al seleccionar contenido es decir, ¿cómo atraemos a un público que está dispuesto a gastar un poco de dinero, porque lo gastan en el entretenimiento siempre, ¿no? Pero que sientan que reciben algo mucho, mucho más grande de lo que invirtieron, ¿no? Y eso es la idea de crear esta plataforma que va a ser el FEM Online este año, pero es poner en diálogo todos estos personajes, todas estas historias que lejos de ser como una sola historia de las mujeres o de la mujer, que no existimos como tal, es ofrecer miles de formas como fractales, caleidoscópicos, ¿sí? De las visiones de las mujeres sobre nosotras mismas y sobre el mundo, ¿no? Y entonces, para mí, al seleccionar lo que busco, son personajes que tienen profundidad, tienen fallas, son personas imperfectas, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes problemas como del cine comercial hollywoodense, ¿no? Es como que no nos da permiso ser diferente a lo que es como el molde, ¿no? Entonces, para nosotros es buscar esos personajes entrañables. Las mujeres no siempre ganan, ¿no? O sea, no es como una celebración de que, ay, las mujeres somos unas chingonas, qué maravilla. Sí lo somos, pero no es el punto, ¿no? Hay madres malas, hay madres buenas, y para nosotros es buscar reunir, hay chicas rebeldes y hay chicas sumisas, hay formas de vivir y amar que son muy diversas, y para mí eso como es lo más importante, reunir la mayor diversidad posible para llegar a público que tal vez entra por un interés o se le agarra la atención, como decía Julia, ¿no? Que entran por un interés, por una atención y se quedan por esa relación emocional del sistema límbico, ¿no? Y se quedan y dicen, ah, bueno, si esta película me gustó tanto, pues esta otra también me puede gustar, y esta, y esta, y esta, y uno va viendo cosas que jamás habría visto de otra forma. Y esa es un poco la idea. Ingrid, ¿quieres? Me encantaría tomar la conversación, pero yo me tengo que ir. Yo me disculpo porque estamos justamente ahorita en la promoción del festival. Estoy dando entrevistas todo el día. Y bueno, les dejo con Ilana. Ilana sabe muchísimo acerca del proyecto, ya puede continuar la conversación. Agradezco muchísimo la invitación, ha sido un honor, un gusto enorme. Camila, Julia, escucharte. Y bueno, me despido de todas las personas que están aquí. Me hubiera encantado quedarme como preguntas, respuestas, pero bueno, en este momento ya es imposible, es parte de crear un proyecto y les agradezco muchísimo. Bueno, Bueno, sí. Y la seguimos. Puedo hablar un poquito más y después así abrimos a preguntas, ¿no? Pero solo quería como comentar. Sí. ¿Mandé? Sí, dale. Perdón. Sí, una de las cosas que realmente quisimos hacer con este festival y que ha sido como todo un reto, es pensar, tenemos un público imaginado, ¿no? Pero luego los públicos mismos nos sorprenden, ¿no? Y estaba pensando un poco en cómo nosotros como espectadores nos vamos adaptando también a lo que impone, digamos, el sistema o la industria, ¿no? Julia, me llamó mucho la atención que hablaras como cuando llegó Netflix a Argentina, porque pues yo estoy en Estados Unidos y pues he vivido en Argentina y en México, pero ahí estoy, sí. Yo recuerdo, para que me ubiquen, la telenovela, yo tenía 16 años y era Amigobios ahí en Argentina, así lo que se estaba viendo, ¿sí? O sea, recuerdo Amigobios, sí. Pero bueno, el caso es que, pienso en Netflix, y en Estados Unidos, Netflix empezó como un servicio que mandaba así, DVDs a tu casa y luego veías el disco y luego lo metías al sobre y lo volvías en el correo.
Y yo recuerdo cuando se... Sí, o sea, eso no estaba jamás en Latinoamérica, bueno, por muchas razones, pero era así tu sobrecito rojo que decía Netflix, ¿no? Y así, y mandar, y recuerdo no sé si, pero la molestia cuando decidieron dejar de mandar en físico y virar la plataforma, que claramente es lo mejor que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero en el momento, ese cambio bueno, yo tengo como el disco físico, lo puedo ver cuantas veces quiera, era como una respuesta a las grandes cadenas para alquilar videos, ¿no? Como Blockbuster y así. O sea, Netflix ofrecía como ese servicio y se vio muy ágil a volverse plataforma digital, cosa que ahora pues creo que no sabríamos existir sin estas plataformas digitales de contenido instantáneo, de que yo quiero ver una comedia y 300,000 comedias para seleccionar, ¿no? Y también me hizo pensar, Julia, cuando tenía 12 años, salió Twin Peaks, y fue una revelación para la televisión porque fue una de las primeras series en una película de David Lynch, pero era una serie que en la segunda temporada ya sufrió por lo mismo de la producción y la necesidad de que saliera, ¿no? Pero recuerdo que tenía el ritual, salía jueves en la noche y mi mejor amiga llegaba, veíamos Twin Peaks, se quedaba en la casa y íbamos a la escuela juntas el viernes por la mañana, o sea, hacía el grado de la universidad. Mi mejor amiga tenía el box set, ¿no? O sea, todas los DVDs de toda la serie de Twin Peaks. Y recuerdo que para mí ver toda la serie de un jalón, así lo que se llaman el binge watching, ¿no? Yo lo hacía como 20 años antes de que fuera como lo común. Entonces, yo veo como Netflix, como plataforma, eh, adelantó o se vio muy hábil respecto a la psicología humana, ¿no? En ofrecer esa posibilidad de que no ofrecen así de esta semana está la primera, el primer episodio, ¿no? Y la otra semana otro. No, era todo, cae, boom, y ya tenemos toda la serie y uno puede ver toda la serie en 24 horas. Y, y eso, o sea, aunque no tenga que ver necesariamente con el festival, sí, porque pensamos en cómo nosotros como usuarios, como decías, Cami, de que ya no somos solo espectadores, sino somos usuarios de una plataforma y eso tiene que como acoplarse a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, estamos navegando, o sea, en territorios nuevos para ver cómo funciona en esta primera edición que arranca ya. La semana que entra empieza, va a ser un festival de un mes. La plataforma va a estar abierto para todo el mes dentro de México. Y una de las otras cosas que no hemos hablado, que es como un bloqueo literalmente a la libre difusión del contenido digital, es el geoblocking, ¿no? O sea, y es algo que mucha gente nos ha preguntado desde el lado de la producción, tanto como de los usuarios o los espectadores. Es como, si yo estoy en Estados Unidos, ¿puedo ver el festival en México? Y la respuesta en este momento es que no se puede porque está geobloqueado para México. Y eso es como que presenta para mí como o sea, me provoca sentimientos encontrados, ¿no? Porque la anarquista en mí quiere que todo sea libre y que se difunda por todo el mundo, como rolar los PDFs, ¿no? O sea, rolar los o sea, todo debería de estar accesible a todos en todo momento. Claro que, por otro lado,
están los artistas y las producciones que cuestan mucho dinero y no es posible recuperar ese dinero si no se cobra de alguna forma, ¿no? Y como decía Julia, la cuestión es como es por volumen o es por, calidad y que por costo en este caso, ¿no? Uno tiene que decidir, ¿no? Y entonces, bueno, en eso estamos como inventando mundos y estamos viendo qué funciona y qué no funciona. Pero una de las cosas del geobloqueo, que se supone que en parte es para proteger contra la piratería, pero más que eso, porque realmente es para que siga funcionando el circuito de festivales como lo conocemos, cosa que yo sospecho que en 2 o 3 años ya no va a existir. O sea, porque para un festival sabemos que al llegar un estreno mundial es como, bueno, esta película se estrenó en Berlinale, ¿no? Y entonces eso le da un cierto caché a la película, a la producción, etcétera, etcétera, y también al festival que pudo así atrapar los mejores premiers de todo el mundo, ¿no? Pero cada vez más que nos vamos volviendo como un poco más democráticos, aunque sigan habiendo como muchas distinciones, sobre todo de cuestiones económicas, ¿no? Porque no todo el mundo puede pagar su suscripción a Netflix o no todo el mundo puede pagar por entrar a una plataforma, pero hay como una nivelación que estamos en el proceso de ver esto. O sea, no sé cómo va a terminar, pero yo sospecho que toda esa parte de los festivales, de los circuitos de las películas que van como películas indie de arte, que van así de festival en festival antes de encontrar distribución, van a ir encontrando distribución muchísimo más rápido y vamos a empezar a replantear como estas relaciones, incluso de hacer festivales transnacionales, ¿no? O sea, que la sede no esté exclusivamente en Buenos Aires o en la Ciudad de México o en Los Ángeles, ¿no? Sino que ahí va a haber una simultaneidad. Y ese es mi, digamos, mi pronóstico, no lo sé, pero pienso que puede ir por ahí. Y ya, sí, con eso podemos conversar más. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. No, me anoté, digamos, algo que dijiste sobre personajes, sobre la selección, digamos, de las películas en relación a personajes eclécticos, digamos, y que sean lo más parecidos a la realidad, por decirlo de alguna manera, que tengan fallas. Bueno, nosotros cuando trabajamos, digamos, en docencia, la creación de un personaje, yo siempre le digo a los chicos que piensen en personajes que tengan, por decirlo de alguna manera, que tengan el perfil de perdedores, porque de alguna manera todos somos perdedores, o sea, hasta los grandes exitosos, digamos, del mundo, del arte, de los negocios y de lo que fuera, han sido en algún momento perdedores. Digamos, ser perdedores es una sensación o un sentimiento que conocemos todos los seres humanos. Digamos, en algún momento tenemos que sortear algún obstáculo para llegar a lo que queremos, en algún momento nos frustramos, en algún momento fracasamos, entre comillas, a mí no me gusta la palabra fracaso, o sea, es como, para mí tiene que ver más con el desafío, o sea, cada vez que no consigo algo es como, bueno, es un paso para atrás para tomar envión, digamos, y darle para adelante. Pero me gustó el concepto de selección basado en personajes que sean, digamos, que tengan una encarnadura más humana, digamos, porque eso es lo que te va a dar, sin lugar a dudas, la identificación, digamos, con tus espectadores. Eso nomás. No, totalmente. No, y de hecho es algo que uno tiene que pelearse hasta cierto punto. Por ejemplo, la diversidad corporal en pantalla. O sea, no todo mundo es flaquito y así, altísimo y así, ¿no? O sea, sobre todo las mujeres hemos sido como objetos
y no sujetos, ¿no? Y entonces las preferencias y las, digamos, las imposiciones industriales en que en pantalla solo los cuerpos pueden estar de una forma si no significan otra cosa, ¿no? O sea, una mujer gorda no puede ser una mujer feliz, tiene que ser una mujer castigada por la vida, ¿no? Que no es así, o sea, o no sé, o sea, una persona clásicamente bella tiene que estar sufriendo por eso, ¿no? O sea, existimos gordos y flacos y feos y bonitos en el mundo, y algo que siempre llego a plantear a mis estudiantes también es como, si queremos ver gente como nosotros en pantalla, hay que crear ese cine, hay que crear esas series, hay que crearlo, porque desde mucho antes se venía como impuesto una idea de lo que deberíamos querer ser y de lo que deberíamos de querer imaginar. Y yo lo que veo con estas nuevas oportunidades y las grandes oportunidades de nueva difusión es que podemos decir, bueno, pero no, o sea, nosotros como creadores podemos poner nuestra visión y bueno, hasta cierto punto el mercado decide, ¿no? Pero el mercado también tiene que educarse. ¿Y cómo se educa si no existen esos contenidos? ¿No? Estamos en un espacio y por eso de alguna forma quisimos hacer el festival que estamos haciendo y era para celebrar la diversidad dentro de lo que se llama ser mujer, ¿no? Ayer fue el 8 de marzo, fue un día muy potente en el mundo, pensando en las mujeres, pensando en los derechos de las mujeres, pero tampoco queríamos ser un festival, y yo en lo personal tampoco lo quiero, pensar en las mujeres como víctimas, o sea, no, también lo podemos ser, pero no nos define la situación de ser víctimas o de injusticias, o sea, y claramente en el festival, una de las ideas es estamos celebrando, estamos pensando otras formas, estamos inventando otros mundos donde todos estamos participando. O sea, hay hombres y mujeres que participan. No es un festival de puras mujeres y no hay hombres en pantalla. Hay directores también, o sea, porque es algo que, bueno, es algo que quisimos hacer también, porque hay de pronto hecho por mujeres. Y eso está bien, porque era necesario como recopilar eso cuando dicen no existe. Pero digamos que nuestra visión es otra, porque no solo por el hecho de ser mujer uno hace personajes interesantes sobre mujeres, o sea, es evidente que también muchos de nosotros tenemos que deconstruir nuestras propias ideas antes de formular nuevos personajes, ¿no? Y por otro lado, hay grandes directores que sí tratan con mucha profundidad y digamos, muchas facetas a las mujeres, ¿no? En pantalla, pero lo que no queríamos era como caer en películas estereotipadas, etcétera, ¿no? Entonces, no queríamos que fuera digamos, un festival sobre lucha social, aunque sí tenemos una sección dentro del festival, sexualidades, pero realmente lo que queríamos hacer y lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo, y veo que Julia lo estás haciendo desde la escritura, es crear nuevas posibilidades para las personas que tal vez no las habían imaginado, ¿no? O sea, estamos fungiendo como los visionarios de alguna forma, porque si no lo imaginamos y lo hacemos público, ¿cómo van a llegar a esas conclusiones? Pueden parecer muy obvio, muchos años trabajando en esto, pero sí, para los jóvenes, para una chica de 12 años, pues, ¿cómo va a imaginar otro mundo si no se le presenta otras posibilidades de mundo, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco tomando también, como para ir cerrando y ver si queda alguna pregunta, tomando esto también, y por ahí, otros, digamos, en Sudamérica, sobre todo en Argentina, todo esto de los estereotipos, digamos, estamos teniendo un momento de romper un montón de cánones preestablecidos, y para nosotros,
fueron impuestos, sin lugar a dudas, por la lógica del cine clásico hollywoodense. Y no solo en el estereotipo femenino, sino en los estereotipos. El latinoamericano es un narcotraficante o delincuente, o, bueno, de hecho, incluso en las películas épicas también. Digo, un ejemplo que yo siempre cuento de mis alumnos, estuve en Irlanda y un tour sobre los vikingos y la historia, y lo que nos contaban era que los vikingos, o los vikingos como se conocían en la región, no eran ni rubios, ni altos, ni musculosos, ni perdonis, chiquitos, bones, eran más parecidos a Quasimodo, o sea, el jorobado de Notre Dame, que a Ragnar, digamos, ¿no? Digo, como para pensar también que en realidad hay un montón de imágenes que no tienen que ver solamente con lo cinematográfico, sino con la idiosincrasia, que son imágenes que nos dio el cine. Entonces, qué potente que es el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual, y todo lo que tiene que ver con la creación cultural, que incluso creó estereotipos de lo que nosotros creemos que fue. Imagínense con los históricos, sucesos políticos, historias basadas en hechos reales, que después todo, como siempre, está tomado de una óptica, digo, la objetividad no existe en ningún ámbito de la vida, muchísimo menos en el arte, y eso es lo rico del arte. El arte es subjetivo, cada uno de nosotros tiene su visión, y a cada obra artística le imprime su visión, le imprime su ideología, y hace que todos giren la diversidad. Esta película me gusta, esta obra de arte me gusta, esta canción me gusta, etc. Eso es lo rico y lo diverso, y me parece que estas plataformas nos dan en la diversidad la oportunidad de elegir. Lejos de, como también lo hacen, porque no vamos a negar que también somos esclavos de un sistema en donde nosotros estamos pagando por suscripciones o lo que fuera, y somos medio rehenes de, porque también la plataforma va investigando cuáles son nuestros gustos, nos va moldeando y nos va acorralando en lo que tenemos que ver o no. Nosotros también somos autónomos y tenemos la posibilidad de poder elegir qué queremos ver, cuándo lo queremos ver, y de qué manera poder seguir consumiendo esos contenidos, pero desde un rol más autónomo. Entonces, me parece que eso es lo interesante. El desafío nuestro, como usuarios, como decíamos, es no dejar de ser espectadores. El espectador es activo, elige, y es el que en cierta manera levanta el pulgar a una película, a una serie, lo que fuera. Bueno, nosotros tenemos que luchar por poder seguir siendo un espectador activo y no un suscriptor pasivo. Y en eso me parece que nosotros tenemos el poder, ¿no? Más allá de que las grandes empresas distribuidoras de contenidos son súper poderosas, creo que sin nosotros no pueden subsistir. Entonces, bueno, digamos, lleguemos a un acuerdo en donde ellos hagan su negocio, pero nosotros podamos seguir disfrutando en un rol más activo de contenidos audiovisuales y de la industria cultural. Me parece que ese es el desafío. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentirnos que estamos en un rol más inactivo y por ahí me estoy dejando llevar por la corriente o por lo que me está imponiendo el mercado, ahí yo me tengo que parar y poder empezar a decidir. Y me parece que con eso vamos a poder mínimamente estar equiparados y equilibrar, ¿no? esta desventaja que tenemos, pero que si no existiera, no permitiría que nos interconectemos incluso en espacios como estos. Así que eso es lo que me parece como fundamental, que podamos seguir compartiendo y expandiéndonos en todo sentido. Con respecto al festival, nada, de vuelta espacio, súper comprometido, digamos que en realidad el festival, independientemente de este que tiene una temática bastante particular y un compromiso súper importante con la diversidad, el festival históricamente es un hecho político, digo, el primer festival clase A, que es el Festival de Venecia, es un festival que lo crea Benito Mussolini, o sea que, digamos, los festivales como tal, alejados de un hecho político y social, no existen, digamos, su razón de ser parte de ahí. El desafío es, por supuesto, que cada festival encuentre su identidad, encuentre los contenidos y encuentre un camino hacia recorrer, y que también nosotros, como en ese caso, como acá docentes a los festivales, elijamos cuál es el festival que más se acopla a lo que son mis intereses y mis necesidades en ese determinado momento. Así que nada, de vuelta, celebrar que sea un hecho político este festival,
como tantos otros, porque los festivales surgen como eso, como todo en la vida, ¿no? Por supuesto. Me gustaría que después, en tal caso, en el chat, si querés, para que la gente podamos dejar el link del festi, para que nada, entren a investigar, a indagar las fechas, dijiste que va a durar un mes, y bueno, y ahí me imagino que ahí deben tener toda la información para anotar sus películas y el proceso de selección y demás. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, estamos un poquito cortos de tiempo porque sé que viene otra mesa, pero bueno, nada, la verdad que todos estos temas, y con la suerte que tuve de tener a estas tres panelistas, dan para debatir y mucho, así que es difícil poder poner un punto final a una mesa tan interesante, pero bueno, considero que lo más importante de estos espacios, más allá de lo que se habla, es también la semillita que prenden cada uno para poder seguir pensándolo y analizándolo una vez desconectados, ¿no? Digo, que podamos seguir reflexionando sobre esto que decíamos, el nombre del panel, ¿no? Pensar los contenidos 2021, ¿no? Creación, producción, distribución y exhibición para pantallas transnacionales, para plataformas transnacionales, y cómo me hago yo como espectador del acceso y de la información a todos esos tipos de espacios que son muy fructíferos y que voy a seguir conectados con lo que más me gusta, ¿no? Que tiene que ver con el audiovisual. Nada, para que la gente se entere que existen, pueda acceder a ellos y pueda sentirse parte, ¿no? Eso es lo más importante. Nada, de vuelta, agradecerles a las dos, a las tres, Ingrid se tuvo que ir, pero a las tres por estar, por poder debatir juntas, y bueno, nos encontraremos en otro espacio como este, para lo que quieran. Nuestros contactos, y cualquiera que se quiera contactar con nosotras, le pueden pedir los contactos a la gente, así quedamos en línea y podemos seguir viendo y colaborando con lo que se pueda. Así que nada, por mi parte, por la parte que tiene que ver con este panel, agradecerle a todos y a todas por haber estado, y bueno, invitarlos a que se sigan quedando conectados en los paneles que vienen, que son súper interesantes para poder seguir charlando todos estos temas. Así que nada. Bueno, gracias a vos, Cami, por convocarnos, y bueno, también nos pueden encontrar en Instagram a todas, así que, ¿no? Sí. Si se quieren No, Liliana no comunicar tiene también, Instagram. bienvenido sea. No tengo Instagram porque... Liliana. Ay, ya lo sé. Bueno, hablando de plataformas, yo tenía miles de fotos en Flickr y nunca, o sea, como que me decepcionó tanto, nunca hice el cambio al Instagram, pero sí estoy en Twitter y aquí les dejo mi handle en Twitter, ¿no? Aquí en el... Dale. Y pues estamos... Pues la verdad es que, Cami, siempre tienes como mucha visión en ponernos en diálogo, y eso me encantó, fue un gusto conocerte, Julia, y pues hay como muchas cosas para seguir imaginando. Igualmente. Juntas, y bueno, pues a ustedes, público, muchas gracias por escucharnos, y pues aquí estamos, ¿no? Para lo que se ofrezca.